La gente tiene que saber quiénes son los testigos de Jehová. Es un negocio donde hay víctimas. Toda catástrofe que exista ahora mismo en la Tierra es una señal. Viene el fin del mundo. En las Torres Gemelas, yo era pequeña, viendo la tele, y a mi madre, en vez de decir, madre mía, lo que ha pasado, qué disparate, qué desgracia, no, mi madre contenta diciendo, el fin del mundo. Esto es una señal de Jehová. El paraíso está que llega. Entonces, claro, yo he crecido toda mi niñez mirando el cielo diciendo, ¿en qué momento caerán los meteoritos y será esto ya un paraíso? Y yo recuerdo de mi madre decirme, vas a hablar con la directora del hospital y ella te va a preguntar si tú quieres sangre. Tú tienes que decirle que no. O sea, yo no sabía una transfusión de sangre siendo tan niña me podía salvar la vida. Entonces, claro, a mí mi madre me dice que la sangre es mala, que Jehová no quiere que nos pongamos transfusiones de sangre. Me ponen películas donde alaban a niños que han muerto por no ponerse sangre como héroes, que los ponen como mártires, que los homosexuales no van a ir al paraíso. Y para mí, ser lesbiana era malo. Es que yo estaba enferma. ¿Qué explicación da la organización para no celebrar cumpleaños? Los padres llevaban a los niños que se portaban mal a la salita B a recibir la vara de la disciplina. ¿Y eso qué es? A darte de palo. A mí me han criado así. Sin embargo, mi madre se puso firme, me dice, vale, mientras tú no aceptes la educación que yo te he dado a lo largo de toda tu vida, no quiero que estés en mi casa. Sí puedes salir de los testigos, lo malo es las consecuencias que vienen después. ¿Por qué te expulsan de los testigos de Jehová? Muy buenas, bienvenidos, bienvenida a Ahora Me Entero. Gracias por estar ahí y hoy estoy con Noemí. Noemí, muy buenas, bienvenida. Buenos días. Es un placer tenerte aquí. Tengo muchas ganas de esta entrevista, te lo estaba comentando antes, porque, no sé, tienes una energía especial que hemos conectado súper guay y además yo sé que tú no lo ves así, pero para mí eres una gran historia de superación de la que se puede aprender un montón. Vamos a ver. Bueno, Noemí estuvo en la organización de los Testigos de Jehová, de hecho te bautizaste, saliste, bueno, te expulsaron, ahora hablaremos de todo ello. Vamos a hablar de cómo fue estar ahí, en qué consiste la organización, para todo aquel que no la conozca, cómo fue esa expulsión, por qué te expulsaron de los Testigos de Jehová. Pero antes, para todo aquel que no sepa o no entienda bien en qué consiste esa organización, ¿tú cómo los definirías? Yo lo definiría como una organización, o sea, más que religión como tal, como puede ser la Iglesia Católica, que se define más por la fe que se tiene, es más organización de grupo, más cerrado, que se considera en una burbuja diferente al resto de gente, de hecho lo llaman el mundo. Y sí, dentro es todo muy familiar, todos se conocen de toda la vida, es mucha hermandad. Y luego pues ya está la parte de la fe, que dependiendo del grado de fe que tenga cada uno, también diferentes las congregaciones. Algunas son más cerradas, otras son como más modernas, se van modernizando un poquito más con el tiempo. Pero diría que eso, que es una organización muy familiar, muy apartada del resto del mundo, por así decirlo. Y enfocada en eso, en unas creencias muy arraigada a la Biblia o a la interpretación que ellos le dan a la Biblia. Ahora hablaremos de esos componentes sectarios, de ese grupo que muchos expertos y muchos que habéis estado dentro lo calificáis como grupo coercitivo. Pero antes me gustaría saber cómo llega Noemí a los Testigos de Jehová. Yo nazco allí. Mis abuelos fueron los que, digamos, empezaron, eran católicos, tanto la parte de mi padre como la parte de mi madre. Un día fueron a tocarle a la puerta, ellos empezaron a estudiar la Biblia con ellos y la parte de mi padre, tanto mi abuelo como mi abuela, se bautizaron como testigos de Jehová y la parte de mi madre, solo mi abuela. Mi abuelo nunca llegó a querer ser testigo, pero la respetó, les dejó. Entonces ya mis abuelos criaron a su hijo dentro de la fe de los testigos de Jehová y fueron creciendo. Mi padre conoció a mi madre en una asamblea, que son las típicas reuniones que se hacen en un lugar donde se junta a lo mejor toda la región entera o parte de ella, y ahí se enamoraron y me tuvieron a mí, ya dentro de la organización. Porque eso de ir en casa, de casa en casa, como has dicho, al final es una forma de que los testigos tienen para conseguir más fieles, ¿no? Sí, o sea, a ti te lo pintan o te educan como que es lo que Jesús hacía para salvar la vida de la gente, ¿no? Porque tú tienes que llevarles el mensaje para que ellos decidan si quieren si quieren seguir los pasos de Dios
para ser salvado, ¿no? En este gran Armagedón que seguimos esperando que llegue. Eso ahora hablaremos también. Pero realmente es una acción comercial que hace que atraiga a la gente a la organización para seguir creciendo en número. De hecho, forman, ¿no? Para tener, pues mira, si entro y abre la puerta y tiene esto, vamos a intentar hablarle sobre... Explícame un poquito eso. Sí. En tus tareas semanales, Ujú. una de ellas es una de las reuniones enfocadas a ese tipo de enseñanza comercial, que no te lo pintan como tal, pero a ti te dan tips, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú te tienes que fijar en si tú ves una puerta que tiene mucho polvo, que tiene el pomo, tiene mucho polvo, o el timbre, ya sabes que ahí hay gente que puede ser que el propietario no esté o que no vaya mucho por la casa, tal. Otro tip es que si tú te abres la puerta y te fijas que tiene muchas fotografías de una persona joven, pero muchísimas repetidas, puede ser que esa persona, esa madre o padre, esté de luto porque haya perdido un hijo. Si va vestido de negro, si no, si tiene muchos símbolos religiosos, ya sabes si es católico o si no le importa tanto la religión. Son tips que a ti te hacen que conforme abran la puerta, sabes qué tema tienes que tratar. No veas, ¿eh? Sí, y entonces te vas preparando. O sea, yo recuerdo llevar mi carpeta y en mi carpeta yo tenía post-it puestos. Entonces, dependiendo de quién me abriera la puerta, yo le leía un post-it que cada post-it era un tema diferente. Hostia, tío. Sí, sí. Es una acción comercial total, ¿eh? Sí. Te forman para eso, pero tú no te das cuenta. O sea, tú como testigo piensas que es una manera de llegar al corazón de las personas buscando esa debilidad. Esa vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, Correcto. Ese duelo que estabas diciendo, Claro. ¿no? Pero no lo veo, o sea, yo lo recuerdo y yo no lo veo como, por ejemplo, la actitud que puede tener un comercial inmobiliario, ¿no? Ujú. Que sabe que va a buscar esa vulnerabilidad. Yo pensaba simplemente que era para que no me cerraran la puerta, para encontrar un punto de interés. Pero realmente no es así. Realmente es buscar la vulnerabilidad para que llegue a ese mensaje. Porque uno de esos mensajes, como has dicho, es que vas a salvar a esa persona, ¿no? Y una de ellas es lo que hablamos del Armagedón. Cuéntame un poco eso. ¿Eso en qué consiste? Según la Biblia, ¿vale? Igual que se hizo la tierra con Adán y Eva en un paraíso, pues ellos consideran que en el Armagedón Dios va a volver a convertir la tierra en un paraíso porque era el fin que tenía. Era el propósito de Dios desde un primer momento. En vez de ir al cielo o ir al infierno, pues el Armagedón es eso, es que la tierra se va a convertir en un paraíso, donde no vamos a sufrir, donde no vamos a morir. Ujú. Seremos perfectos, personas perfectas, inmortales, los animales igual, y todo felicidad y happy flower. Y entonces también juegan con el fin del mundo, ¿no? Sí. O sea, ellos normalmente, toda catástrofe que exista ahora mismo en la Tierra es una señal. Hay un terremoto, viene el fin del mundo. Hay una pandemia, el fin del mundo. Cuando eso pasa desde la existencia de la humanidad. Ya. Yo recuerdo, por ejemplo, en las Torres Gemelas, yo era pequeña, viendo la tele, estábamos comiendo, y a mi madre, en vez de decir, madre mía, lo que ha pasado, qué disparate, qué desgracia, no, mi madre contenta diciendo, el fin del mundo. Esto es una señal de Jehová, el paraíso está que llega. Entonces, claro, yo he crecido toda mi niñez mirando el cielo diciendo en qué momento caerán los meteoritos y será esto ya un paraíso. O sea, con el S, ¿no? De a ver cuándo llega, porque no paran de haber señales por todos lados y vives alerta. ¿Qué pasa? Que cuando vives alerta, tú no bajas la guardia en la fe. Tú sigues predicando todas las semanas. No vaya a ser que bajes la guardia y venga el fin. Ese es el miedo con el que vives ahí dentro durante toda tu vida. Y ahora Noemí, que está fuera, hemos definido un poco la organización, un poco más, aunque hablaremos de todo, tenemos muchos más temas, ¿no? Para conocerla más. Pero ahora que tú estás fuera, ¿tú cómo la definirías? Para mí es un negocio. Yo pienso que realmente es un negocio como cualquier otro
De hecho, vi hace poco que decían que si quieres hacerte rico, crea una religión. O sea, no sé, no recuerdo ahora mismo quién lo dijo, pero es que considero que tiene toda la razón. Son unas personas que han interpretado la Biblia en base a sus beneficios económicos, que con los años han ido evolucionando y adaptándose a la sociedad, porque a día de hoy tienen acciones en cosas que realmente moralmente la Biblia no permitiría. Claro. Claro, por ejemplo, acciones Netflix. Netflix es una productora que financia proyectos donde se fomenta la homosexualidad, se fomenta guerra, o sea, todo tipo de contenido inmoral en base a la Biblia. Y ellos tienen acciones en eso. También en tabacaleras. Cuando el tabaco también es un pecado, te pueden expulsar por ello. O sea, hay muchísimas personas que han sufrido dentro de la organización una expulsión y todo lo que conlleva eso por fumar, por ejemplo, y luego los superiores están invirtiendo en esa misma empresa. Total. Porque es su beneficio económico. Entonces, para mí es un negocio donde hay víctimas, donde hay personas que han hipotecado toda su vida a una fe que estas personas le han dicho que tienen que tener en base a un miedo creado por estas personas, porque se basan en un libro. Entonces, es como yo lo veo. Lo veo, vamos, pues moralmente es una empresa muy, muy mal llevada y muy... Vamos. Al final lo que decías, ¿no? Esas incoherencias o cómo en algunos países incluso se adaptan. Bueno, pues ahora vamos a permitir pantalón, ¿no? Que ahora hablaremos de cómo te dicen que tienes que vestir. No te lo dicen, pero bueno, ¿no? Ahora hablaremos un poco de eso. Pero, como has dicho, tu madre vivía la fe de una manera bastante intensa. ¿Cómo os trasladó a vosotros esa fe? Mi madre muchísimo, o sea, a día de hoy la sigue llevando así. ¿Tienes relación con tu madre? No. Mi madre es una persona que vivió la fe, es su vida. No tiene más. Su vida es salir a predicar todos los días. Sus amigas, que son todas testigos, no tiene amigas fuera de la organización. Y aparte también como eso le ha hecho ya a ella ser una persona muy miedosa al resto del mundo. Mi madre no se ha atrevido nunca a viajar. No se ha sacado el carnet del coche, por ejemplo. Es muy ABC su pequeño núcleo. Y son miedos que yo creo, después ahora mirando la vista atrás, que son miedos infundados desde bien pequeñita, porque se ha criado ahí. Además se crió en un pueblo de Calasparra, en Murcia, que es todavía con muchísimos menos habitantes, donde no había niños igual que ella, donde era la niña rara en el colegio porque estudiaban o estaba en una religión muy diferente al resto de los pocos niños que habían, que no era la católica. Entonces, mi madre siempre ha sido esa chica excluida y conforme ha ido creciendo ha tenido muchos miedos. Entonces, claro, a nosotros también nos ha metido muchos miedos desde los que ella ha tenido. Entonces siempre era, lleva cuidado, no hagas esto que te puede pasar esto, en todo, en general. Sin embargo, mi padre no ha sido así. Mi padre ha sido mucho más abierto. Mi padre era camionero, entonces trabajaba, pasaba mucho tiempo en el extranjero, ha visto mundo, pero igualmente dependía de mi madre. Mi padre también está más enfermo de salud. ¿Quién le cuida? Mi madre, porque también está esa cultura de la mujer en la que tiene que cuidar al marido. Que también los testigos te hace ver el papel del hombre y la mujer de una manera totalmente diferente, ¿no? Sí. O sea, esto ya es, yo creo que se parecen otras muchas. Sí. El padre, el hombre, la cabeza de la familia, quien toma las decisiones, y la mujer la que tiene que cuidar al marido, a los hijos, y que hoy en día las mujeres trabajan también, pero es que ya trabajas y tienes que cuidar también la casa, el marido. Entonces, eso yo creo que siguen igual que otras muchas. El hombre es la cabeza y quien manda. Y volviendo a esa infancia, a ti una cosa que te hacía pasarlo mal era no celebrar los cumpleaños, ¿no? Sí, yo lo pasaba mal porque yo en el colegio tenía que tomar la decisión de rechazar un gesto bonito de una compañera cuando me quería dar una bolsa de chuches, por ejemplo, porque era su cumpleaños. De no poder decirle felicidades. Me decían, hoy es mi cumpleaños. Y yo quedarme callada. Decir, vale. Es que no puedes decir felicidades, aunque quieras decirlo, porque a ti te han dicho que eso está mal.
que no tienes que decirlo. No puedes decirle a una persona felicidades. Una palabra que no es nada dañina, no tiene nada... en todo caso, estás haciéndole mal, ignorando a esa persona que te muestra su felicidad por ser su cumpleaños. Entonces, yo lo pasaba muy mal ahí porque era entre la espada y la pared. Yo recuerdo una situación de sentirme tan mal por no poder escoger unas chuches que al final se las cogí y conforme salí de la puerta de la clase, en el primer contenedor la tiré. Y mi madre estaba enfrente, esperándome para recogerme. Me vio y me dijo, ¿qué haces? Eso no lo hagas. Delante de los niños no lo hagas. Y yo era en plan, vale, pero es que lo he cogido, no tenía que haberlo cogido. ¿Qué hago? ¿Sabes? Es una situación muy estresante para un niño, porque son chuches. O sea, es que esa era la parte que yo más lo pasaba. Por otro lado, las cosas como son, el resto de mi infancia ha sido buena, porque yo era una niña muy feliz, me dieron la libertad de salir en ese entonces, en lo que viene a ser la infancia, a jugar al parque, yo siempre estaba para abajo, para arriba. Ellos hacían también muchas fiestas donde los niños se juntaban, hacían fiestas de disfraces o íbamos al campo los días festivos. Entonces yo recuerdo mi infancia de jugar todo el tiempo. Luego cambió todo, ¿no? Un poco. Sí. Ahora hablaremos también de eso, pero en tu cumpleaños entonces, ¿tú no sabías el día que nacía? Yo no lo supe. Yo recuerdo una vez de estar mi madre vistiéndome encima de la cama. O sea, yo estaba subida en la cama y mi madre poniéndome el pantalón y poniéndome la camiseta. Y de repente yo decirle, oye, mamá, ¿y yo cuándo cumplo años? Y se queda mi madre así mirando y dice, hoy. Y yo decía, hoy he nacido. Y dice, hoy, 18 de diciembre. O sea, yo no sé por qué en mi cabeza quise hacer esa pregunta ese día. A lo mejor puede ser que yo escuchara algo, no lo sé. Pero yo la hice y recuerdo a mi madre decirme, hoy, y yo decía, y ya desde entonces sé cuándo es mi cumpleaños, cuando me dijo 18 de diciembre. ¿Y con qué edad te enteraste de la fecha de tu cumpleaños? Yo es que me recuerdo muy niña. Sí. Sí, mi madre me estaba vistiendo, o sea, yo tendría 6 años como... Fíjate, hasta los 6 o 7 años no te enteraste de cuándo fue tu cumpleaños. Bueno, ¿y qué explicación da la organización para no celebrar cumpleaños? Porque tampoco se celebra ninguna fiesta tradicional, rollo Navidad, Carnaval, nada. Nada. ¿Qué explicación dan? Pues que eso son celebraciones paganas. Son celebraciones que hacían las personas que no adoraban a Jehová. Católicos, etc. Entonces, en la Biblia, como se habla de 2 casos de 2 cumpleaños, donde a 2 siervos de Dios o de Jehová que han ido a esos cumpleaños le han cortado la cabeza, pues ya los cumpleaños son malos. Es algo, o sea, se han cogido hechos o creencias de hace miles de años para hoy explicar a día de hoy por qué ya no se siguen celebrando. Pero hay cosas que, por ejemplo, han cambiado, porque hace 2 semanas de repente salió un vídeo que se puede brindar. Brindar tampoco se podía, porque el símbolo de brindar en su día, el significado era hacerle una ofrenda a los dioses. Entonces han sacado un vídeo en el que dicen que creen que a día de hoy ya no se hace por ese motivo y no debe de haber una norma. Entonces, pues así es con todo. Igual las urdes de los inicios del brindar lo asumen a los cumpleaños, a las navidades. Bueno, en las navidades ya se meten más en que también Jesús no nació en esa fecha. Entonces, como no nació en esa fecha, es una farsa, es una mentira. Entonces, ya va un poco la superioridad moral esa que tienen de creer que tienen la verdad de algo porque han estudiado más la Biblia que otros. Entonces, de hecho, los que están dentro de la organización son los elegidos, los buenos, y los que están fuera es el mundo, ¿no? Sí. Los que están dentro, ya no elegidos, es que es un privilegio que te hayan llevado ese mensaje y tú, como tienes buen corazón, porque Jehová ha visto en ti un buen corazón, has escuchado y has aplicado sus normas. Si a ti te predican y no aceptas el mensaje, pues o no tienes buen corazón o no es el momento, porque no estás en un momento en el que Dios pueda llegar a ti. Por eso te repiten siempre van todos los domingos
Y todos los grupos sectarios coinciden en eso. Al final siempre los que están dentro son los buenos, los que están fuera son los malos, para el que esté dentro tenga ese privilegio y al final, bueno, pues tú no salgas de ese grupo, no vaya a ser que me junte o me pase algo con el grupo que no es el bueno, ¿no? Todos juegan con eso. Y con respecto a la Navidad, entonces tú el tema regalos de Reyes y todo eso, cero, ¿no? Nada. Tú vivías la Nada. Navidad como si fuera un día normal. Yo recuerdo tú sabes que en épocas cercanas a la Ujú. Navidad las jugueterías te llenan los buzones de revistas de juguetes. Ujú. Yo me hacía mi círculo de los juguetes que quería, pero porque me gustaba, pero por la esperanza de decir, algún día me comprarán esto o esto. Y sí es verdad que en uno que otro año, cuando mis padres económicamente, porque también mi familia ha sido muy humilde económicamente, alguna que otra vez que han podido, fechas pasadas, me han comprado algún regalo. O lo hacían a lo largo del año. Mis padres me decían, nosotros en la Navidad no, porque sabes que Jehová eso no lo quiere. Pero nosotros te regalamos sin que tú te lo esperes en el resto del año. Entonces, un ejemplo muy claro, yo quería una bicicleta y una bicicleta en perra en Navidades no me la compraron y un día cuando menos me lo esperé, mi madre me dijo, ve a tu dormitorio. Y yo no quiero irme al dormitorio, que te vayas a tu dormitorio que estás castigado. Y yo, ¿pero qué he hecho? Joder. Me voy Qué para el dormitorio. forma. Sí. Es que mis padres han sido muy... Y yo a regañadientes voy al dormitorio y estaba la bicicleta. O sea, era para darme la sorpresa, pero claro, con una forma... Un poquito peculiares. Sí. Entonces, pues eso, mis padres a lo mejor pues, querían darme esa sorpresa para que yo de niña no sufriera tanto como no ser tan diferente, pero aún así no era la fecha. O sea, llegaba el día de después de los Reyes y yo me bajaba al parque a ver los juguetes de la gente de ahí del barrio. Pero yo no tenía juguetes. Me decían, ¿qué te has regalado? No, es que todavía no han llegado los Reyes. Y así era. ¿Y cómo era entonces ese día a día en la organización? ¿Qué hacías tú? ¿Cómo eran las asambleas? Cuéntanos un poquito para conocer un poco más la organización. Semanalmente eran, en mi época, 3 reuniones. Digo en mi época porque sé que ahora la han reducido a 2. Entonces, 3 reuniones semanales. Los martes, los jueves y los sábados. A veces cambiaban a los domingos por X temporadas. Eso como reunión. Es decir, por las tardes, 2 horas de reunión. En cada reunión se trataba un tema... Era una reunión con diferente dinámica, ¿no? Por así decirlo. En la de los martes se estudiaba un libro en concreto, que era el estudio del libro. En la de los jueves era en la que te enseñan a predicar y ser comercial y demás. Y en la de los sábados o domingos era más discursos más, pues como en la misa, ¿no? La homilía, ¿no? Sí, Típico. más protocolo eclesiástico, por así decirlo. Eso por un lado. Luego, por otro, si habían 3 reuniones semanales, yo tenía un día antes que prepararme esas 3 reuniones. Es decir, en el estudio del libro, ese libro que se va a estudiar en esa Biblia, tú te lo tienes que preparar. Tú ya sabes que van a entrar en esa reunión X capítulos del libro, pues tú te lo tienes que leer, tienes que subrayar las partes que tú consideras más importantes. En fin, hacerte un repaso de lo que se va, aunque tú no vayas a hablar, se va a discursar una persona encargada de eso, tú tienes que preparártelo. Tú tienes que saber qué es lo que van a decir antes. Eso son otra vez 3 veces a la semana, porque son 3 reuniones. Luego está tu estudio personal. Si no te lo hacen tus padres, porque por cualquier cosa no te lo hacen, que eso tú lo puedes elegir, pues viene otro hermano de la congregación a darte el estudio personal. Eso es 1 hora o 2, según se alargue hablando, estudiando otro libro basado en la Biblia, donde a ti lo que te están haciendo es... adoctrinarte. Te están enseñando las enseñanzas de los testigos de Jehová. Ese estudio personal es muy importante para dar el paso al bautismo. Una vez tú te bautizas, ese estudio personal ya se ha terminado, salvo que cometas algún pecado leve, que tengan que volver a darte el estudio, porque es como has pecado, has aflojado. Es como la recuperación. Exactamente. Te toca ir a recuperación. Exactamente. Luego está la lectura de la Biblia diaria. Todas las mañanas en el desayuno. Es un martilleo constante. Todo el día. Eso semanalmente. Luego anualmente están las asambleas, que hay 3 fijas, las de circuito y las de distrito.
Digamos que las de circuito, creo recordar, es un grupo de congregaciones más cercano a ti o de tu zona, y esas eran creo que era en Benidorm. Es que me confundo, hace ya tantos años Ya. que no sé si las de Benidorm son las de Sí, circuito bueno. distrito. Me equivoco en esa palabra, pero bueno. Íbamos a Benidorm, pasábamos un fin de semana entero allí. Para mí era muy guay porque nos quedábamos en un hotel. Cuando no teníamos dinero teníamos que ir y volver todos los días. A Benidorm, que desde Murcia pues te tiras tus 2 horitas en coche tranquilamente, o sea que tienes que madrugar muchísimo, vestirte. Y lo tienes que pagar tú, ¿no? Claro. La organización no paga nada. No, todos tus gastos son para Jehová, Claro. para recibir tu alimento espiritual. Entonces Ya. tú tienes que pagarte tu... Claro, en una familia eso es un gasto importante, porque gasolina, si te quedas en hotel, según los hijos que tengas, es 1 o 2 habitaciones. Las comidas allí. O sea, es que fíjate que ahí en la asamblea al principio yo recuerdo de pequeña que habían unas cocinas y las mujeres eran quienes cocinaban para todos. Pero eso dejaron de hacerlo. Creo que por algún tema Sanidad, ¿no? de sanidad. Dejaron de hacerlo. Pero en ese entonces era como que más económico. Porque si cocinaban salía más económico para todos. Pero en el momento en el que dejaron de hacerlo, te tienes que llevar o la comida de tu casa o irte a comer fuera. ¿Y tú no podías decir no voy por economía, por ejemplo? Ya te miraban mal. Ah, O sea, socialmente había un estatus que tú tenías que mantener constantemente de espiritual. Entonces, si tú no ibas a la reunión, porque, por ejemplo, puedes trabajar. claro. O sea, ¿qué familia puede permitirse, en fuera de tus vacaciones, perder un fin de semana de trabajo? Gente que trabaja en hostelería, que trabaja... Porque ellos trabajan en trabajos normales. Pero lo hacían, pedían los permisos, y la mayoría podía ir, porque el mundo no es tan malo. Al final Ya. te daban permiso. Pero eso era gracias a Jehová. Ah, El comentario era, gracias a Jehová nos han permitido ir a la asamblea. porque si fuera por ellos no te lo daban. O que te daban, hacían ver como que el mundo es malo. Claro, exactamente. No era, oye, pues mi jefe, mira qué bueno que es. No, es Jehová. Que le ha hecho al jefe ser bueno. Joder. Y bueno, y volviendo a eso, pues las asambleas eran jornadas de, ¿qué digo yo? 10 horas, desde por la mañana a las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde o 6 que terminaban las reuniones. Cada hora era un discursante diferente en el estrado o en la plataforma con un tema diferente. Entonces, tú estabas sentado con tu libreta o con la Biblia leyendo los textos que ellos te iban diciendo. Claro, eso para un niño, imagínate, un niño pequeño que está inquieto, que quiere jugar, que se distrae con una mosca, que no entiende lo que está diciendo la persona que está ahí abajo. Claro, eso era insoportable, eran jornadas insoportables. Eso yo lo recuerdo de estar sentada desesperada. Ya ves. ¿Y tú ahora que estás fuera, qué cosas ves de adoctrinamiento que cuando estabas dentro veías como normal y dices, ¡guau! Esto es heavy, ¿eh? ¿Cómo nos adoctrinaban ahí? El simple hecho del machaque religioso semanalmente. Es que no te podías escapar. Como era en casa, tenías que hacerlo todo. Cuando ya eres más mayor y eres adolescente, pues a lo mejor mi madre me decía, ¿estás preparado la Atalaya? Que es una de las revistas que te tienes que preparar para una de las reuniones. Sí, me la he preparado. Y yo podía escaquearme un poco. Pero cuando eres más pequeño lo tienes que hacer sentado en la mesa con tu familia. Entonces, a mí eso es lo que más me consideraba que era lo más, digamos, adoctrinado. Ya. Porque era un machaque diario. ¿Y la ropa, por ejemplo? Pues la ropa era... tú en tu día a día podías vestir normal, siempre es recatado, ¿no? Las mujeres no se van a poner ropa de sport con mucho escote o no van a ir con pantalones cortos, por ejemplo, pero podías ir en chandas como tú quisieras, como haciendo una vida normal. Y luego en las reuniones, los hombres de traje, siempre, y con corbata. Se veía mal si un hombre no se ponía corbata, aunque tuviera problemas a lo mejor de que la piel se le irritase o lo que sea, se veía mal. Y bueno, corbata con su chaqueta, incluso en verano su chaqueta. O sea, aunque hicieran 40 grados, tu chaqueta. Y las mujeres o vestido o falda. Yo lo pasaba muy mal, por ejemplo, en invierno. Porque en invierno hacía frío.
Y mi madre me ponía leotardos, pero a mí los leotardos no me hacían nada. Mm. Eso te entra el frío y te sigue entrando. Y yo lo pasaba muy mal con eso. A mí no me gustaba vestir de falda, me daba vergüenza incluso ir por la calle con falda, porque tú eres una niña y te están vistiendo pues, como una monja, por así decirlo. Como por debajo de la rodilla, por ejemplo. Claro, por debajo de la rodilla. Sí es verdad que mi madre iba a Zara, era ropa actual, porque a mi madre le gustaba la moda, pero era una ropa, no era una ropa de niña. Ya. Las niñas no visten así, mis compañeras de clase no vestían así. Entonces ya te diferencias con el vestuario de toda la vida. Y en esas reuniones, por ejemplo, de la homosexualidad, ¿qué es lo que dicen? Ellos a lo largo del tiempo te van repitiendo todas las enseñanzas bíblicas. Y una de ellas es que la Biblia, ¿no?, menciona que los homosexuales no heredarán el reino de Dios, es decir, no van a ir al paraíso. Van a ser personas que van a ser destruidas en el fin. Destruidas. Sí. Todo el que no sea testigo de Jehová, en general. Bueno. Entonces, pero la Biblia, según la traducción que ellos han hecho, aunque la palabra homosexual no existiera en esa época, ellos en la Biblia ponían homosexual. Ajá. Lo que pasa es que la gente de a pie no sabe que la palabra homosexual no existía Qué curioso, tío. en la Biblia. Pero también pasa en la católica. O sea, Sí. me refiero que es una traducción que se ha hecho desde los escritos originales a los actuales a interés de lo que quiere el hombre manifestar. Entonces, como hay varios textos de la Biblia que mencionan eso, que los homosexuales no heredarán el reino de Dios porque cometen actos, ellos... tú puedes ser homosexual y puedes ser testigo de Jehová, pero no puedes cometer los actos homosexuales. Claro. Es decir, tienes que vivir toda tu vida reprimido, fingiendo o reprimiendo que no te gusta a alguien, o mintiendo, diciendo que te gusta el sexo opuesto a ti, ¿sabes? O llevando una vida falsa y calzándote, Sí, haciéndolo, pero realmente no ser feliz por no poder estar con la persona que quieres, o directamente te quedas soltero toda tu vida y sirves a Jehová, pero tú imagínate, si tienes pensamientos impuros para ellos, esa persona se está martirizando por ello. O sea, vive una tortura interna. Ya de por sí, hoy en día, o sea, hace 20 años, ser homosexual era todavía duro. Hoy en día, depende del entorno en el que vivas, puede ser más o menos. Pero hace 20 años, que es cuando yo he recibido esa educación, ser homosexual era, ya de por sí ser homosexual es una tortura. Porque la sociedad, el mundo, tampoco te acepta, pues imagínate dentro. Entonces, no te dicen no seas homosexual. Sí, por ejemplo, mi madre me decía que el homosexual era una enfermedad. Pero mi madre no se basaba en la Biblia. Mi madre era un pensamiento que ya, como no van a heredar el reino de Dios, pues considera que eso es una enfermedad. Es la interpretación que al final de ese mensaje que te están trasladando, al final lo que buscan es esa interpretación. Sí. ¿Y cómo lo viviste tú? Es que en mi caso yo no lo sufrí durante mucho tiempo porque yo lo descubrí un mes antes. Yo no di lugar a pasarlo a lo largo del tiempo muy mal. De hecho, yo ni siquiera me aceptaba. Yo creía que era una etapa. O me había enamorado de una chica, pero se me iba a pasar. Cuando se me acabara el amor, a mí me iban a volver a gustar los chicos. Entonces, en mi caso, yo no sabría decirte. Yo, ahora ya de adulta, atando cabos, puedo ver ciertas actitudes o ciertas cosas de cuando yo era pequeña que decía, hombre, pues a lo mejor sí que lo soy de toda la vida. Y no lo he sabido porque no he tenido una educación abierta a descubrir eso. Pero sí es verdad que yo en el momento en el que yo me enamoro de una chica por primera vez, digo, esto no, ni está bien ni es normal, pero tengo mariposas en el estómago. Entonces quiero vivirlo. Y fue cuando tomé la decisión. Ahora hablaremos de ese paso que diste, que para mí es muy valiente, pero hay algo que me llama muchísimo la atención y es sobre cómo hablan de lo que para ellos es el matrimonio. Pues sobre el matrimonio también se hacen reuniones, igual que para decirte que la homosexualidad no heredará, pues el matrimonio tiene también que seguir ciertas normas. O sea, por ejemplo, hay actos sexuales que condenan
porque consideran que son actos también de los mundanos, como por ejemplo, pues no pueden tener sexo anal o no pueden... si se sale dentro del acto para procrear, aunque sí se permite dentro de los testigos el sexo por placer dentro del matrimonio, pero tiene que ser muy a veces. Si tú te sales de ahí, haces sexo oral, sexo anal, sexo, ¿qué te digo? Experimentas con tu marido en tu intimidad, eso ya está mal. Y hay matrimonios que, debido a su educación, su conciencia entrenada, como ellos dicen, realmente si se salen de eso, aunque sea dentro de su intimidad, que nadie los ve, que nadie puede juzgarlos, ellos tienen la obligación moral de tener que confesarlo a los ancianos y recibir un castigo por ello. ¿Y eso de los ancianos, para el que no lo sepa quiénes son los ancianos? Pues para un católico sería el cura, ¿Vale? Solo que en los testigos, en vez de haber uno por congregación, hay un número. Hay 5, 4, 6, dependiendo de los que hayan en la congregación, el número apto para ello. Y suelen ser, siempre hay los más mayores, que son los que llevan muchos años como ancianos, y luego pues cada año van nombrando a uno más jovencito que entra y ya empieza a formarse y demás. ¿Y es cierto eso de que tú puedes ser en una situación de maltrato, incluso en tu matrimonio, pero tienes que seguir con la relación? Sí, sí. A la hora de tú separarte de tu marido o divorciarte, si tú sufres maltrato, podrías separarte, pero no divorciarte. Vale. Lo que viene a ser el divorcio matrimonial, tengo entendido o creo recordar que era simplemente por inmoralidad. Si una de las dos partes pone los cuernos a su pareja. Claro. Creo recordar que era eso. Pero si sufre maltrato, si por ejemplo el marido o la mujer no trabaja o no ayuda en la casa, no hace su función, digamos, espiritual, Claro. por así decirlo. Nada, si el marido, por ejemplo, deja de ser testigo, el matrimonio tiene que seguir, aunque el marido esté fuera. Pero se permitiría separarse si ese marido a ti no te deja seguir siendo testigo. Entonces te dejan separarte. Pero el divorcio no. El divorcio va a ser siempre cuando te pongan los cuernos. Pase lo que pase. Si no quieres a tu marido o a tu mujer, si se ha ido el amor, si os lleváis mal y es insoportable la convivencia, tienes que tragar con ello. Y otra cosa curiosa también es que no quieren que estudiéis, ¿no? Carreras universitarias. Se recomienda. Ellos en ese... De hecho, ayer creo que fue, se salió otro vídeo diciendo que uno del cuerpo gobernante, que son como los ancianos superiores de los superiores, sí, los jefazos. Los que están ahí decidiendo, en ¿no? el punto de la pirámide. En Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Salió uno de ellos diciendo que ahora no se puede juzgar a una persona que en su libre decisión decide estudiar en la universidad o cualquier curso. Que ningún anciano ni ningún hermano debe de juzgar a esa persona. Antes no era así. Antes, me refiero a hace 2 semanas. Hace 2 semanas no te decían no estudies, pero no paraban de darte el mensaje de que como eres joven, tienes que dedicarte a Jehová, usar todas esas energías para salir a predicar, si te metes en la universidad, pues piensa para qué quieres meterte en la universidad. Puedes ser abogado, y sí, puedes ser abogado, pero a lo mejor puedes ser abogado de los testigos de Jehová. Ya. Puedes ser médico y que nos ayudes con el tema de la sangre. Que ahora hablaremos. Claro, entonces, puedes estudiar. Depende de qué estudies y cómo lo quieras hacer, te van a juzgar de una manera o de otra. Claro. Pero no existe realmente no existe una norma escrita de prohibido ir a la universidad. Ya. Eso no. Es, digamos, un adoctrinamiento y consejos útiles para los jóvenes. Dedicarte a Jehová, no estudies. Lleva una vida sencilla y listo. Y con respecto a la sangre, ¿qué nos podrías contar? La sangre, hay un texto bíblico que dice que la sangre es sagrada y en ese texto que habla de un contexto muy antiguo ¿qué te digo yo? De los primeros libros de la Biblia, dice que no se puede derramar la sangre, que no se puede consumir, no se puede tirar al suelo,
Pues ya a raíz de ese texto, pues como la sangre es sagrada, no la puedes ni consumir ni puedes recibir transfusiones. Transfusiones que no existían en la Biblia. En ese entonces no existía ese. Entonces, ellos, como la sangre es sagrada, ya está. Ellos lo que han hecho durante todos estos años es, mediante médicos que han cedido a querer ayudar a los testigos de Jehová de buena fe para, digamos, no romper sus deseos, pues utilizan otras alternativas. Sí. Lo que pasa es que esas alternativas en ciertas situaciones no valen para nada. No, te lo digo yo que soy enfermero, vamos. Claro. Entonces, pero bueno, ellos se engañan con que sí. Yo me operé de vegetaciones, que es una operación que no requiere de sangre, pero mi madre dejó por escrito que si hubiera alguna complicación, que yo no quería sangre. Y yo recuerdo de mi madre decirme, vas a hablar con la directora del hospital y ella te va a preguntar si tú quieres sangre. Tú tienes que decirle que no. Yo no tenía opción. O sea, mi madre no me dijo, ¿tú quieres que te pongan sangre? Tampoco me dijo por qué me querían poner sangre. O sea, yo no sabía que la sangre, una transfusión de sangre, siendo tan niña, me podía salvar la vida. O sea, yo no sabía que eso era un procedimiento médico para salvarme la vida. Entonces, claro, a mí mi madre me dice que la sangre es mala, que Jehová no quiere que nos pongamos transfusiones de sangre. Me ponen películas donde alaban a niños que han muerto por no ponerse sangre como héroes, te los ponen como mártires. Entonces, yo como niña frente a la directora le dije que no quería sangre. Claro, y la directora le dijo, pues que sepas que a tu hija, si necesita sangre, iremos al tribunal, porque le pondremos sangre. Que no quedó en nada, porque en vegetaciones una hora de operación no necesite sangre. Pero yo ya estuve una semana con el S de la sangre del rum rum del rum rum. Y es lo que te digo. Entonces, un padre al final prefiere que su hijo en ese caso muera a que se ponga sangre. O sea, no piensan en la muerte como tal. No lo piensan, no piensan en una pérdida. Dicen, bueno, hoy en día hay otras. Ellos piden otras alternativas. En una operación, mi abuelo se operó de las dos arterias. Dicen, claro, yo al día de hoy ya lo pongo en duda, que no se puso sangre y sobrevivió. Pero yo ya no sé, en privado, si mi abuelo firmó algo o les dijo, ponerme sangre. ¿Qué tal? Porque se considera que ponerte sangre es impureza. Sí. Sin más. Es como estás metiéndote pecado dentro porque eso Jehová no lo quiere. ¿Y es motivo de expulsión? Sí. ¿Y qué conlleva una expulsión a los testigos de Jehová? El ostracismo. El rechazo total de tu familia, de tus amigos, de toda tu vida. O sea, no es que dejes de ser testigo de Jehová y empieces a hacer tu vida normal. Eso sería genial. Eso sería lo idóneo. Es que de repente te ven por la calle, una persona con la que has salido a predicar todos los domingos, con la que has crecido, o tienes fotos, te has ido a Aqualandia, has ido de verano a un camping, y te ve por la calle y eres un desconocido. O te gira la cara, dependiendo del carácter de la persona, te puede mirar con desprecio o ignorarte totalmente. Y eso es duro. Eso, o te vas de la zona donde vivías, como hice yo, que me fui de mi pueblo, o vives con un martirio porque no puedes salir a la calle. O sea, digamos que en cada congregación hay 100 personas y tú conoces de tu ciudad a las 2 congregaciones o 3 o 4 que haya, más las que has conocido en las asambleas. En cada lugar a donde vayas, yo de Murcia, en cada punto conoces a testigos. Es ir por la calle viendo miradas que te rechazan. O sea, es así, sin más. Ellos dicen que no. En los juicios ahora han alegado que eso no es cierto, que eso es una decisión personal. Claro. Pero no es así. ¿Y cómo hablan entonces de las personas expulsadas para generar ese sentimiento, no? Es un acto de amor. Lo consideran un acto de amor para que esa persona te eche de menos y vuelva al pueblo de Jehová. Te están diciendo en la cara que es una manipulación, pero no lo pintan de esa manera. Sin más. Y es verdad, o sea, mucha gente expulsada ha vuelto no porque crea en Jehová y quiera hacer las cosas bien, porque echa de menos a su familia, a sus amigos, a su vida, a tener planes como los que tenía antes, que de repente te quedas solo en un mundo que no conoces, porque
has dedicado tu juventud a predicar y no has estudiado. Entonces no conoces gente de la universidad. No. En el trabajo no has hecho amistades profundas porque te dedicas ahí a trabajar punto pelota. No haces más allá. Entonces tú no tienes un grupo de amigos. No partes directamente de la nada, con una maleta en la calle y a buscarte la vida. Sin tener educación ninguna, porque no te han educado para la vida real. Te han educado antes para el fin del mundo a hacerte un maletín. Sí. Sí. Hace unos años hubo una reunión donde se instaba a hacerse un maletín de primeros auxilios para, si viniera el fin, que tuvieran lo justo y necesario para potabilizar agua, para hacer fuego. Es que parece loco, pero es así. O sea, mi hermano, mi madre, todos lo hicieron. Y a mí ya me pilló fuera, pero es muy loco. Entonces, te enseñan antes eso a, por ejemplo, no sé, buscarte la vida, hacerte un buen currículum, buscar un trabajo. Sí. Anulado como persona. Sí. A manos de la organización, a lo que ellos Sí, decían. tu vida es eso. ¿Y cómo se financian? Pues lo primero que tú piensas, o sea, son las donaciones. Todas las familias, todos mensualmente donan lo que consideran, ¿no? Ellos no te piden, como en la Iglesia Católica, un diezmo de que pasan un sombrerito, eso no lo hacen. Pero en la asamblea concreta, o sea, en la reunión concreta, por ejemplo, de los jueves, que es cuando te enseñan tal, te recuerdan, al final de la reunión está la caja de contribuciones. Si es, por ejemplo, primeros de mes, ha venido la factura del agua, ha venido la factura de la luz. Entonces, no te obligan, pero a ti te hace tener la obligación interna de decir, estoy viniendo yo aquí todas las semanas y tengo que ayudar a pagar la luz, a pagar... Entonces, donan. Normalmente, mi madre daba 50 euros mensuales, que apartaba siempre para eso. Aunque no tuviéramos para comer, pero sus 50 euros mensuales no fallaba. Aparte de eso, la compra y venta de salones de reino. Ellos compran terreno. Los mismos testigos construyen el salón. Que eso es como... Es un privilegio, además. No a todos los testigos les dejan participar en la obra de construcción. Las mujeres, obviamente, no van a poner ladrillos, van a limpiar el sello, o sea, el yeso, perdón, o la pintura que se cae al suelo, mientras que los hombres son los que construyen, hacen su circuito eléctrico y demás. Cuando ese salón le dan un uso de 5 o 10 años, es decir, se revaloriza, lo venden. La explicación que le dan a la congregación es o bien porque son órdenes de arriba, y van a hacer otro salón más grande porque este se le ha quedado pequeño. Mentira. Mi congregación a día de hoy sigue reuniéndose en un local de otro pueblo en el cual se tienen que ir, gastar gasolina todas las semanas para irse a otro pueblo a media hora, porque desde hace 20 años que vendieron el salón y no han vuelto a comprar otro. Y es simplemente porque no hay oportunidad, no han encontrado un buen precio. Sin especulación. Más. Exactamente. Eso es, digamos, lo más básico que un testigo puede llegar a ver en su día a día, ¿no? Que ve que los salones donde él ha ido a las reuniones de repente lo venden. Eso por otro lado. Luego ya si tú ya te metes a investigar, es como te he dicho al principio. Tienen acciones, tienen otro tipo de negocios ya fuera de la organización que sigue alimentando, digamos, la riqueza de ellos. No digo de la organización, de ellos, sin más. Y entonces, para mí, ahora que te he escuchado todo esto, todo este adoctrinamiento que has sufrido desde pequeña en tu casa, ¿por qué te expulsan de los testigos de Jehová? Yo tenía 17 años cuando tomé la decisión de bautizarme. Eso quiere decir que a los 17 años ya es tarde para mí, porque cuando naces, lo normal es que te bautices a los 10, 11, 12 años. Pero yo siempre fui un poco más tardía, un poco más rebelde, más que me costó llegar al punto de querer tomar esa decisión. A los 17, claro, ya es una edad crítica para un adolescente, porque vienen todos los cambios, vienen las decisiones que tienes que tomar para tu vida, para tu futuro, el qué quieres, a qué te quieres dedicar, qué quieres tal. Y yo por ese entonces me bautizo y comienzo a estudiar un grado medio
de preimpresión, ¿vale? Elegí ese grado medio pensando en que ese grado me iba a servir a mí para servir a Jehová. Porque claro, no te dejan... O sea, tú cuando piensas en estudiar, piensas en hacerlo a favor de la organización. Entonces, ¿cómo puede ayudar ese módulo? Pues yéndote a la sede de Madrid, que es donde tienen la imprenta, a día de hoy ya no sé si la tienen ahí, a imprimir todas las publicaciones que se estudian en las reuniones o que se reparten en las puertas cuando predican. Dije, vale, perfecto. Digo, además está en mi pueblo, este módulo y demás. Recuerdo un día que ya estaba estudiando y demás y quedé con otros hermanos para cenar. También pues se queda para estudiar la Biblia, un plan súper chachi de adolescente. Y yo comenté pues esto, que yo estaba estudiando esto porque quería ir a Betel, a trabajar en la impresora y demás. Y entonces uno de ellos, que era anciano de congregación, me dijo, eso está genial, una meta súper guay, pero tendrás que casarte. Y yo dije, ¿cómo? ¿Por qué? digo, no me tengo por qué casar. Dice, sí, te tienes que casar. Y yo, pero es que, dice, te tienes que casar y además que tu marido quiera seguir la misma meta que tú. ¿Y tu marido? Sí. Y entonces le dije, pero es que hay hombres que van solteros a Betel. Y me dice, ya, Noemí, pero es que eres una tentación para el hombre. Y yo decía... Qué machista. Sí, literal. Uf. Y yo, no me entra en la cabeza. O sea, mi cabeza de repente era, vamos a ver, yo he decidido que mi vida vaya por este camino en beneficio de por y para esto. Y ahora, por ser mujer, soy una tentación para el hombre, aunque me obliguen a llevar el vestido hasta las rodillas, o sea, hasta los tobillos. O sea, es que no entiendo por qué soy menos válida por ser mujer. Si estoy sacando sobresalientes en la máquina offset, que estoy imprimiendo a 1000 hojas por minuto, o sea, ¿por qué soy peor? O sea, ni siquiera me dan la oportunidad de probarme y decir, esta chica vale para ponerse aquí en las máquinas. Soy directamente una tentación. Entonces, en ese momento a mí se me derrumba todo. Digo, ¿qué meta voy a seguir yo ahora? Yo no quiero llevar la vida que llevan el resto de mis amigas que están con novio, se van a casar con apenas 19, 20 años. Tendrán hijos. Trabajarán vendiendo Avon, que era la moda por ese entonces. O siendo peluquera, o siendo comercial de Vodafone, pero trabajo o limpiando como mi madre, limpiando casas. Yo no quiero esa vida. Yo quiero ser más productiva. Aparte, siempre he sido una persona muy creativa, que necesito hacer algo. Y entonces ahí me vino un bajón. Ya estaba bautizada, ya se me había quitado la meta que tenía. Y entonces empecé a ir al módulo, a las clases, para evadirme de lo que yo tenía en mi casa. Yo por las tardes seguía siendo cristiana, seguía haciendo mi estudio, mi test, pero yo llegaba al instituto y empecé a hacer amigos. ¿Que antes no tenías? Me llevaba bien con todos los compañeros, pero yo no me involucraba con ellos. Entonces, si estos amigos decían, Noemí, la clase esta de que nos toca nos la vamos a saltar, nos vamos a tomarnos unos litros al parque, ¿te vienes? Y yo decía, vale, y me iba. Entonces, claro, en esa clase había una chica lesbiana que empezó a ser más amiga conmigo. Además, por el apellido nos tocaba sentarnos juntas. Y empezó a coquetearme, lo acababa de dejar con su novia y me contaba la historia. Claro, yo ya empecé a abrir mi mente, porque si yo estoy en la etapa de que estaba súper bien en mi fe, a mí que me cuenten que lo has dejado con tu novio, decía, con la novia, digo, que me rechina a mí eso en la cabeza. Pero yo ya empecé a verlo de otra manera. Yo empecé, pues nada, pues lo siento, no sé qué. Y yo ya empezaba a aceptar las historias que eran diferentes a lo que yo vivía como algo más normal. Y claro, yo me daba cuenta que yo estaba bien, que yo me sentía a gusto. Claro, ella me tiraba ya pullitas y me daba la risa tonta. Y llegó un punto en el que, claro, a lo mejor nos quedábamos solas en su coche porque nos habíamos saltado una clase y nos metíamos en el coche, yo qué sé, me quería enseñar música, tal.
y notaba tensión. Yo notaba ese de que ella quería besarme y yo no sabía qué hacer. Y ahí fue cuando yo dije, vale, esta persona a mí me está gustando. Esta persona a mí me está gustando. Quiero vivir esta felicidad. No quiero llegar a mi casa ahora y estar en mi casa. Esto está mal, esto no sé qué, esto no sé. Recibiendo ese alimento espiritual que me está diciendo todo lo contrario a lo que yo estoy sintiendo. Yo no quiero eso. Y entonces, conforme van pasando el tiempo, esta relación con esta chica se va haciendo cada vez más fuerte, más intensa, pero siempre guardando los límites que yo en mi cabeza no quería pasar. Es decir, no pecar. Y no pecar para ello. ¿Qué se considera pecar? Un beso. Ah. Que es una mujer. Claro, puede ser. Mujer del mundo. Tú ibas, vamos, de cabeza para el infierno. Fatal. Entonces yo tomé la decisión de tirar para adelante y provocar mi propia expulsión. Provocarla sin más porque era la única manera que yo veía viable en mi casa, en la situación que yo estaba viviendo en mi casa, porque, como he contado, mi madre era muy... no era nada abierta, no era nada... Era muy metida dentro. Entonces yo sé que a lo mejor con mi padre la vida hubiera sido, a lo mejor, si mi madre hubiera sido más como mi padre, hubiéramos tenido una relación más normal. Pero sabiendo cómo eran las cosas en mi casa, yo tenía que tomar una decisión drástica. Y era salir por la puerta grande con todo. Entonces yo me inventé una historia, hablé con esta chica primero, le dije, mira, si tú y yo o sea, si queremos ser novias, tiene que pasar esto. Y si pasa esto, puede ser que pase esto. Que me echen de mi casa, patatín, patatán. Y me dijo, yo quiero estar contigo, te voy a acompañar a donde haga falta. Me vas a tener ahí, no vas a estar sola. Y entonces cuando yo vi que recibía ese apoyo fue, digamos, ese plus de valentía para yo decir, vale, si tomo esta decisión no voy a estar sola, voy para adelante. Entonces, una de las cosas que yo tenía era mucho miedo de que a mí me considerasen lesbiana. Porque no es lo mismo ser expulsado por un pecado, por cometer inmoralidad sexual, que es tener relaciones antes del matrimonio con alguien contrario a tu sexo, que con alguien del mismo. Porque a mí ya me catalogarían directamente, toda la vida sería señalada como lesbiana. Entonces yo dije, vale, como yo quiero vivir esta aventura, que es posible que ya nunca más me guste ninguna mujer porque yo creo que solo me gusta esta y ya está. Voy a inventar que he estado, en vez de con una chica, con un chico. Voy a inventarme un nombre, unos sucesos, digamos, un tiempo, desde dónde hasta dónde, cuánto tiempo llevo pecando, ¿no? Por así decirlo, cómo lo conocí, en fin, me lo inventé todo, una historia. Fue una fantasía, la verdad. Ya no me acuerdo ni de la historia. Hiciste un guión que vamos. Sí. Y a lo mejor ese guión me lo hice un día y al día siguiente era la reunión, la de los jueves. Y yo estaba en la reunión repitiéndome en la cabeza. En vez de estar escuchando, yo ya estaba totalmente disociada de lo que estaba ocurriendo ahí. Y yo repitiendo mi historia. Y cuando termina la reunión, llamé a los dos ancianos de la congregación más jóvenes. No quería a los más viejos. Los llevé a la salita B. ¿Eso qué es? Una sala anexa a la sala grande, mucho más pequeña, que se utiliza para que te den capones cuando te portas mal. Sí. Es decir, que recibas algún tipo de consejo o sanción directamente. O también se utilizaba, esto es bastante duro, los padres llevaban a los niños que se portaban mal a la salita B a recibir la vara de la disciplina. ¿Y eso qué es? A darte de palo. O sea, a mí me han criado así. Yo cuando me he portado mal, que portarte mal es simplemente ser niño y no querer escuchar o estar callado. Es decir, no molestar al resto. Si estás chillando porque eres un niño pequeño o estás pintando, te ha dado por pintar, no estás escuchando. Te llevaban a la salita B, agarrada del brazo arrastrándote, el niño berreando por todo el pasillo y se escuchaba la vara de la disciplina. Entonces, la salita B se considera una salita oscura. Para el que está ahí, ya sabes que todo el que entra a esa salita, si entra con ancianos, te van a decir que tienes que mejorar, que tienes que comportarte de X manera o que has hecho X cosas. Y si es una madre con un niño, va para eso.
Entonces fui a la salita B. A mí me vieron entrar con los ancianos a la salita B. Y nada, ahí empecé a contar esa historia. No se lo podían creer. Decían, Noemí, no me lo creo. Yo para mí adentro era normal. Normal, no sé cómo estoy Juana, que atreviéndome a hacer esto. si le hubiera contado la versión real, ¡buah! No me hubiera atrevido. Yo no me atrevía en ese Ya momento. ves. Que va. No me atrevía. Yo estaba muerta de miedo. Es que ibas a perder es que todo. y además, fíjate, es que ni siquiera me había dado un beso con esa chica. Era la culpa de que me gustaba. Y para mí, ser lesbiana era malo. Es que yo estaba enferma. Y yo no quería eso. Porque yo pensaba volver. O sea, yo iba a vivir esta aventura y quería vivirla sin la culpabilidad de lo estoy haciendo mal. Quiero quitarme todo este peso de la cabeza y la mejor manera es salir de ahí. Pero voy a volver. Yo decía, cuando a mí me deje o yo vea que no es realmente lo que yo me pensaba, yo vuelvo. Y no quiero que al volver a mí me digan, ha estado con una chica. Porque si ya Sí, te ven de esta lo que manera, hablábamos, tú sí. quieres, por ejemplo, rehacer tu vida, va a ser imposible porque todos los hombres que se te acerquen a ti le van a decir, esta chica estuvo con una mujer, es lesbiana. Ya. No, tenías que hacer lo que dijiste. Esa opción de Claro. intentar... que era la opción menos mala. Sí, Mm. sí. O sea, realmente yo provoqué una expulsión sin ni siquiera haber pecado. Ya. ¿Es verdad? O sea, bueno, pude pecar en mi mente. Ya, sí. Sí. Pero eso Pero- no es algo grave. Todo el que Sí. está ahí dentro, y sobre todo adolescente, tiene pensamientos impuros. Ya. Es la naturaleza del ser Ya. humano. Pero yo ni siquiera pequé. Entonces, nada, me dijeron, vale, pues vamos a hacerte un comité judicial. ¿Qué es? Para el que no lo sepa. Es... pues todos los ancianos de la congregación se reúnen en una mesa como esta. Tú estás ahí y el resto son los ancianos. Un juicio. Un juicio, tal cual. Y empiezan a preguntarte. Entonces yo me reuní con ellos, eso ya no fue en la salida B, eso ya fue en la casa de uno de ellos, digamos para que sea más íntimo, para que no te vean entrar, salir. Ya. Y empezaron, bueno, cuéntanos, ¿qué has hecho? Y entonces tú empiezas, volví a repetir toda esa historia. En el proceso en el que tú estás repitiendo esa historia, ellos te hacen más preguntas para intimar más, para querer saber hasta qué grado has pecado o no. Y- O sea, porque no les vale que tú le digas, he pecado, he cometido inmoralidad sexual. No, ellos dentro de esa inmoralidad sexual necesitan saber todos los detalles. Es decir, en esa inmoralidad sexual, ¿cómo comenzó? ¿Tú empezaste tocándole a él o él empezó tocándote a ti? ¿Te quitó la ropa? No te la quitó, fue por debajo. En la relación sexual, ¿cómo fue? ¿Fue penetración vaginal? ¿Fue anal? ¿Fue penetración completa o fue parcial? ¿O fue detalles? Muchos detalles que ni siquiera... que eso yo no me lo esperaba. Claro. Yo en mi historia inventada eso no estaba. Ni siquiera yo había tenido una educación sexual para saber ciertos actos existían. Yo cosas que me dijeron, yo dije... ¿Eso qué? ¿Y tú qué hacías? Yo, sí. Sí, todo, yo he hecho todo. Yo mi cabeza era, di todo lo que sea para que te echen. Claro, ellos se quedaron con una percepción de mí. Claro, entonces yo estaba flipando ahí en colores. A mí me pillan otra situación, quizás más adulta, y mi respuesta es, ¿qué te importa? Ya. Bueno, para empezar no me hubiera reunido, yo sabiendo todo lo que sé ahora, no me hubiera dejado reunirme de esa manera. Hubiera cogido, te hubiera largado y ya Yo está. no dejo que a mí me hagan un juicio, porque no son nadie para impartir un juicio. Eso están los jueces que estudian y demás. Aparte, y menos por algo así. Menos por mi vida. Además, la organización considera ese comité como está incluso por encima de la ley, ¿no? Sí, está por encima de la ley. Hay muchas cosas que deberían de ir a la ley y se tapan con ese juicio porque lo dejan en manos de Jehová. O sea, fíjate, en manos de Jehová es realmente que unos señores que están alrededor de la mesa decidan si tu corazón ha pecado y no te mereces seguir dentro de la congregación. Yo no había pecado y ellos decidieron que yo tenía que ser expulsada. La inspiración de Dios, ¿dónde está? Ya ves. No está por ningún lado. Es la decisión de ellos. Yo les di lo que ellos querían escuchar para que a mí me expulsaran. Sin más.
Entonces, cuando dicen, hay mucha gente que dice, no, es imposible salir de los testigos. Sí puedes salir de los testigos, lo malo es las consecuencias que vienen después. ¿Y cuáles fueron? Me expulsaron me dijeron, vale, vas a ser expulsada, ¿se lo dices tú a tus padres o se lo decimos nosotros? Entonces les dije, decíselo vosotros. Yo tenía mucho miedo también a la reacción de mis padres. ¿Por qué? Mi padre de toda la vida tiene un problema con el alcohol. Entonces yo lo he visto en muchas ocasiones agresivo. A nosotros también, tanto yo como mi hermano, hemos sufrido episodios de agresividad en los cuales hemos recibido palos y yo pensaba que eso iba a ser un detonante para que mi padre se pusiera de esa manera. Entonces yo tenía más miedo por mi padre que por mi madre. Mi madre, yo me esperaba su reacción fuera pues mucha tristeza, llorar mucho, decepcionarse. Esa era la reacción que yo me esperaba por mi madre. Entonces yo preferí que eso se lo dijeran ellos. Digo, me están dando la oportunidad de ellos contárselo, pues mira, perfecto. Si yo no tengo ya que repetir más esta historia, me viene genial. Porque al final me van a pillar. Claro. O sea, es que no. Entonces, eso, yo la reunión con estos, bueno, el juicio fue un miércoles, me dijeron, a vida normal, del miércoles a sábado, sigue yendo yo fui a la reunión del jueves, tan normal. En esa reunión hablé con mis amigas, las que tenían mi misma edad, con las que yo me he criado, y les dije, me van a expulsar, quiero que lo sepáis. Eso fue para ellas como si les dijera, me quedan 3 días de vida. Tenemos que prepararte una despedida porque ya no nos vamos a volver a ver más. Ya no vamos a volver a juntarnos. Entonces, ellas, durante esa semana, estuvieron realmente preparando una despedida. Entonces, pasa esa reunión y sábado es cuando los ancianos van a mi casa a hablar. Entonces, yo ese sábado, como iban a hablar con mis padres, ya contárselo todo, yo quedé con estas amigas, fuimos a cenar, recuerdo, me regalaron 2 álbumes de fotos nuestras de las 3 de toda la vida, desde pequeña hasta nuestra adolescencia, y eso fue una despedida. No una despedida alegre de te vas a otro país a trabajar, ya nos cuentas allí cuando llegues. No, es una despedida de te quedan 3 días de vida, mañana te mueres. Vas a desaparecer. Ya está. O sea, es una despedida para Qué siempre. duro, tío. Rompo, es una ruptura. Qué duro. Tal cual. Y nada, termina esa cena, los ancianos ya se habían ido de mi casa y llego a mi casa. Cuando llego a mi casa, a mí quien me lleva a mi casa es esta chica, que acabó siendo mi pareja, me lleva y yo le digo, oye, quédate aquí abajo, si ves que tardo más de 2 horas en decirte algo, ya sea un WhatsApp o lo que sea, toca el timbre, por favor. Mi timbre es tal, toca, porque yo me pensaba esa reacción de mi padre. Ya. Y nada, subo para arriba. Mi padre no estaba en ese mood. Fue el que me sorprendió. Mi padre estaba como en shock, diciéndome, quería saber más, diciéndome, pero ¿quién es este chico? ¿Cómo es posible que nosotros no lo hemos sabido en este tiempo? Dime cómo se llama, dime dónde trabajo, dime de dónde es. Yo quiero saber quién es. Sin embargo, mi madre, pese a que estaba llorando muy triste y demás, de repente se puso firme y me dijo, ¿tú quieres seguir con este chico y no quieres volver a la congregación? O sea, al pueblo de Jehová. Y le dije, yo quiero seguir con este chico y no voy a volver. De momento no. Digo, yo quiero vivir esto. El día de mañana, pues quizás vuelva. Me dice, vale, pues mientras tú no aceptes la educación que yo te he dado a lo largo de toda tu vida, no quiero que estés en mi casa. Entonces, con las mismas, fui a mi cuarto, me hice la maleta con la poca ropa que tenía, no textil, y me despedí de mi hermano. Mi hermano me dijo, Noemí, por favor, llévame contigo. Mi hermano era menor de edad, yo no sabía ni dónde iba a dormir esa noche, pero yo estaba contentísima de salir. Además, recuerdo que fue el día 14 de enero, porque fue el día del cumpleaños de mi hermano. Y lo recuerdo como, creo que es probablemente la única vez que me he acordado del cumpleaños de mi hermano, porque fue un día muy,
simbólico. O sea, a mí me echaron de mi casa el mismo día que mi hermano nació. Y me fui con las mismas. Abajo estaba esperándome en el coche, me dijo, ¿qué ha pasado? Digo, pues que me han echado. Me dijo, vale, no te preocupes, vamos a mi casa. Y ahí empieza también una odisea, ¿no? Empieza otra aventura, sí. Ya ahí, todavía no estaba expulsada ahí. A mí ya me tardaron en expulsar a la reunión siguiente, que fue miércoles. Entonces yo ya tuve de sábado a miércoles, seguía siendo testigo, pero ya realmente en mi cabeza yo ya no lo era. Ya me habían dado, digamos, el juicio, por así decirlo. Con esta chica dio la casualidad que sus padres se fueron de viaje y me dijeron, vale, mientras buscamos qué hacemos con nuestra vida, vamos a quedarnos en casa de mis padres estos días y luego vemos. Y esos días para mí fueron maravillosos. O sea, de repente era para mí como una excursión, algo nuevo. Estoy en una casa diferente. El mismo día que a mí me expulsaron, que era miércoles, fue la primera vez que me emborraché. Esta chica me dijo, ¿has probado el alcohol? Yo le dije, he probado alguna cerveza, alguna esa, pero no... No se puede beber dentro de los testigos. Sí puedes beber con moderación. Ujú. Pero claro, yo no... Viendo también la situación que había con mi padre en mi Ya. casa, yo no tenía tampoco esa necesidad. Entonces cogió, abrió el mueble bar de su padre, sacó todas las botellas que había, las puso encima de la mesa y a chupito. Me puse malísima. Ya. Pero viví, digamos, yo ya no estuve ese día de mi expulsión pensando con el rum Ya. de a partir de hoy ya nadie me va a hablar, ya nadie tal. Entonces fue una manera de vivirlo diferente. Porque tu mayor miedo, ¿cuál era de dejar la organización? Yo no lo pensé. En ese momento yo no sabía cuál era mi miedo. Yo quería vivir. Yo estaba, de repente, me habían dado las llaves de un mundo que yo no conocía y quería pasearme por todas las habitaciones. Yo estaba así, estaba entrando en una mansión, disfrutando, viéndolo todo de nuevo. Entonces terminan esos días con esta chica en esa casa y encontramos una habitación. Un amigo de ella nos prestó dinero, que a día de hoy lo quiero, es uno de mis mejores amigos. Me salvó la vida, por así decirlo. Pudimos alquilar una habitación. Ahí estuvimos 3 meses. Esa habitación estaba al lado de mi instituto, donde yo estudiaba ese módulo. Entonces mi hermano venía en los recreos a verme. Y ya de ahí, como ya no podíamos pagar esa habitación, pues ya nos fuimos de prestados casa por casa a gente conocida, gracias a la que era mi pareja, que era con la que yo era súper chao. Ya. Ella iba, digamos, llevándome de la mano, en plan, pues ahora aquí, nunca me dejó, no me quedé tirada en la calle como tal, pero sí que pasamos ciertas calamidades. Por ejemplo, no teníamos trabajo. La que era mi suegra le daba una paguita de 30 euros y eso lo distribuíamos a la semana para gasolina del coche, si teníamos que movernos, para comer. Y la que era mi pareja fumaba, entonces era el único dinero que teníamos, ¿no? Entonces, pues claro, distribuirte lo que viene a ser realmente 10 euros para comer a la semana, hubo una época durante un mes que era comer una vez al día. Yo recuerdo de pasar toda la noche casi en vela, dormirme a las 6 de la mañana para levantarme a las 5 o 4 de la tarde. Entonces comíamos y ya no volvíamos a comer hasta el día siguiente. Tuvimos así una rutina. Poco a poco, digamos, yo ya iba descubriendo mundo, ya me iba familiarizando con esa mansión, con las habitaciones, con demás. Aprendí a hacerme un currículum. Ya. Y entré en el mundo de la hostelería y empecé a trabajar y ya pude yo pagarme mi habitación, independizarme ya realmente por mí, Claro. sin depender de la que era mi pareja. Claro. Y empecé a aprender lo que era la vida. ¿Y qué sensación fue la que más te llamó la atención de ser libre? No, que nadie me regañaba. Nadie me decía que lo que yo hacía estaba mal. Es que ni siquiera por saltarme un stop. Es que no, es que era pues que de repente nadie me decía que todos mis pasos estaban mal. No. Yo aprendía en base a mis consecuencias. ¿Tuviste algún momento de decir, vuelvo a entrar porque estoy perdida aquí Sí. fuera en el mundo?
Sí, cuando esta relación se acabó, Ajá. a los 3 años, eso fueron a los 3 años, ahí fue cuando yo me replanteo el volver. Digo, vale, ahora tengo que cumplir mi promesa, porque yo a mis amigas le había dicho, volveré. Ellas, por favor, promételo. Y yo, sí, volveré. Entonces yo decía, tengo que... Ya ha acabado esto, ¿y qué hago ahora? Ya no tengo esta relación, estoy pasando un luto bastante chungo, lo pasé muy mal, me habían roto el corazón por primera vez, Ya ves. estaba sola. Sí es verdad que yo ya había hecho amigas, pero eran las amigas de mi pareja. Ya. Entonces era diferente. Sí, yo ya vivía en una casa y compartía piso con unos chicos, en la cual estaba muy a gusto, pero me volví a sentir un poco sin nada en esta vida. Entonces, recuerdo que para esa época fue la conmemoración de Cristo, que es un evento que hacen los testigos de Jehová en Semana Santa, que es para recordar la muerte de Cristo, o sea, el por qué Jesús dio la vida por nosotros, para que puedan... En fin, es como ir a misa, sin más. Pero es muy importante para ellos y suelen hacer como invitaciones en masivo para esa reunión en concreto a gente que no es testigo y demás. Y yo recibí la invitación por parte de mi madre por WhatsApp. Y me pilló en un momento vulnerable. Y dije, voy a ir a ver cuáles son mis sensaciones y demás. Y fui, y menos más que fui, porque fue cuando me reafirmé que no quería volver. ¿Por qué? Todo lo que yo escuchaba, pese a haberlo mamado toda mi vida, de repente era absurdo. Era ridículo. Era, ¿por qué ese señor habla con esas formas, con esos ademanes, con esas palabras? La gente me miraba de reojo. Ya. Yo veía delante mío familias que yo entiendo que después de años sin verme te dé alegría verme, porque es un sentimiento humano, pero era muy incómodo ver cómo el delante hacía así. Le daba el codazo, decía, mira, está aquí. Pero no te hablaban. No, Ah. ni saludar ni nada. Nada, como si no Yo estuviera. Después de años sin verte. Después de años sin verte. No, yo de hecho tuve que entrar cuando ya había empezado e irme antes de que terminara para no dar lugar a que alguien se confundiera y me saludara. Y eso te lo dicen. Que... Eso es un protocolo. A mí el día del juicio que me hicieron, me dijeron, ahora como expulsada, cuando vayas a las reuniones ya sabes que tienes que entrar cuando empiece el cántico, la música y empiecen a cantar, y antes de que termine, cuando estén en el cántico, porque para evitar que los hermanos se confundan y te saluden. Se confundan. Sí. Se confundan. En esa reunión, en ese día, una cosa que a mí me dio mucha pena cuando yo fui a la conmemoración es que una de las hermanas con las que a la que más quería, la añoro muchísimo, a día de hoy sigue ahí, no sé nada de ella, pese a no poder hablarme y no saludarme ni nada, cuando yo me estaba yendo, antes de que terminara, ella vino detrás mío corriendo y me dio un palo en el culo. Entonces yo me giré, y me sonrió. Y dije, ahí me di cuenta, digo, ¿por qué no le dejan hablarme? O sea, ¿por qué yo no puedo hablarle? Qué duro. O sea, ¿por qué tiene que esconderse? Y darme, eso es un gesto de cariño. O sea, ¿por qué no puedo darle un abrazo? ¿Sabes? Entonces yo dije, en ese momento dije, yo no quiero esto. Yo no quiero querer a una persona y que me digan que no puede hablarle porque ha decidido tener otra vida o porque se ha enamorado. Y ellos son unas víctimas también. Sí, ellos también lo son. Por eso es muy importante cuando lo ves por la calle no decirles nada a ellos ni nada porque ellos no son conscientes. No, ellos han sido adoctrinados, siguen ciertas normas porque consideran que son las correctas y viven con miedo a romperlas porque serán destruidos. Entonces, muchos están atados ahí porque tienen, por ejemplo, personas que han querido, muchos familiares que han fallecido, y viven con esa esperanza de que cuando vayan a ese paraíso van a volver a ver a esos queridos. Porque una de las cosas del paraíso que no he mencionado antes es que van a revivir, o Jehová va a resucitar a las personas que han fallecido y que han sido testigos, ¿no? Entonces, claro, muchos están atados por el simple hecho de tener esa esperanza de volver a ver a esa persona.
sin más. O sea, engañado toda tu vida, haciendo cosas que no quieres hacer, aunque tú quieras predicar y lo quieras todo, pero el simple hecho de querer hablarle a una persona y no poder, porque por norma, protocolo o demás están expulsados, no puedes, en fin, por una simple esperanza. O sea, se están aprovechando de ti, de una vulnerabilidad tuya, y estás dando tu vida entera por ello, sin más. ¿Y por qué crees que, y aprovechar estos micrófonos para decirle a todo el que nos está viendo que los Testigos de Jehová puede ser una organización peligrosa en ese aspecto para muchas personas y hay que atajar mucho de las cosas que pasan ahí? Hay un vacío legal que entra dentro de la ley de la libertad religiosa, que el tema del ostracismo, el tema de estas consecuencias cuando se sale de un grupo así, se pueden llegar a interpretar por medio de un juez como libertad religiosa. Entonces, es muy importante que se empiece a ver a esa ley, digamos, a ponerle puntos, a ponerle... Acotarlo, ¿no? Exactamente. A saber qué está dentro de la libertad religiosa y qué no está dentro de la religión, o sea, de esa libertad. Porque a día de hoy, 2025, hay personas que realmente necesitan, para empezar, ayuda psicológica y no se le provee dentro de un grupo así. Porque no quieren. No, hay gente externa, fuera de los testigos, y no te van a decir lo que a ellos les interesa que te digan. Yeah. Entonces no se recomienda. No te dicen no vayas, ni te castigan porque vayas. Si vas y lo dices, o a lo mejor por ser demasiado moderna, no quieren ser tanto tus amigos porque no eres tan espiritual. Entonces, ciertas cosas. Entonces, hay que empezar. Si estamos hablando tanto y estamos contando nuestras experiencias, porque queremos que la gente sepa que hoy, 2025, en España y en todo el mundo, sin que nuestra piel sea de otro color, estamos sufriendo religiones, porque a día de hoy los testigos de Jehová se considera legalmente una religión, que manipulan la vida de sus fieles hasta tal punto de que su vida solamente se basa en seguir esas normas, inclusive que esto implique el rechazo de familiares, que se rompan familias enteras, que rompan vidas y personas, porque eso es una bomba de relojería. Una persona que no recibe salud mental y tiene problemas internos, que no sabe cómo llevarlo, es una bomba para esa persona. O sea, hay en la asociación se hizo Asociación de Víctimas de Testigos de Jehová, se hizo una encuesta para saber el porcentaje de personas que en alguna ocasión habían pensado en el suicidio. De 400 personas, que es muy poquito, el 40% alguna vez había pensado en el suicidio. O sea, el 40% de 400 me parece un disparate. Entonces, eso es un problema muy grande en esta sociedad, porque tenemos gente conviviendo con nosotros en un sistema general que no está bien, que no lo está pasando bien y que legalmente no se puede hacer nada. Porque hay una ley de libertad religiosa que les permite poner normas que les rompe la vida. Entonces, esa es la razón principal por la cual la gente tiene que saber quiénes son los testigos de Jehová, quiénes son otros grupos. Es que eso debe de... A día de hoy tenemos que saber todo lo que existe alrededor en base a la religión o a las creencias religiosas. O ya no solo eso, también hay grupos tipo negocio, tipo de emprendedores y demás que utilizan también esto. Componentes sectarios, es verdad. Hay grupos por todos lados que no tienen por qué ser religiosos. Puede ser tu CrossFit, puede ser... Exactamente. Como siempre decimos, aquí en este podcast aprendemos de los diferentes grupos coercitivos porque al final todos son una plantilla, todos se basan prácticamente en lo mismo. Lo importante es detectar esos componentes sectarios, esos componentes coercitivos para tú no caer en ellos, que al final es lo que nosotros intentamos, ¿no? Con la divulgación de testimonios como el tuyo. Claro, lo que también quiero dejar claro es que aunque aquí podamos decir comportamientos sectarios y demás, es cierto que la ley, a los testigos de Jehová, ahora mismo es una organización de notorio arraigo, o sea, están reconocidos por la ley y ellos
como están reconocidos por la ley, se amparan a eso para incluso interponer denuncias a personas que en redes dicen es una secta. O sea, es que Sí, pero que sea una religión. son una religión. Sí, es verdad que y sea yo una religión. personalmente considero que tienen comportamientos sectarios. Pero el componente sectario es de manual, es decir, A veces pueden ser una cumplen religión, con y todas. la religión católica, pero tiene derivas sectarias dentro de su organización. Una cosa no quita la otra, ¿eh? Sí, Tú puedes ser religión y tener componentes sectarios. exactamente, pero como ahora están, digamos, los líderes con el tema de limpiar su imagen, porque estamos hablando muchas personas, se agarran a ciertos puntos de la ley. Pero al igual que para hacerte daño. no pueden atacar la libertad religiosa, no pueden atacar que ellos no tienen componentes sectarios porque son de objetividad, vamos, no son componentes que están reflejados ahí. Pero bueno, al final, como has dicho, es algo que la sociedad tiene que ver, tiene que sentarse, valorar, porque hay personas que están sufriendo. Entonces, bueno, pues no queremos una sociedad en la que se estén creando personas que al final no tienen anulada su personalidad y no tienen capacidad para enfrentarse a sus propios problemas y al final es la organización la que le va diciendo cómo tiene que actuar. Sí. Yo tengo ahí una cajita para ti. ¿Una caja? Sí, como una sorpresita, a ver. Sí. Esto no lo sabía. Todo tuya. ¿No muerde? No muerde. ¿Quiénes son? No me lo esperaba. Samuel y Natán. Señor por aquí. Sí. Esto fue en Barcelona, la primera quedada que el presidente y el secretario de la Asociación de Víctimas. Yo los conocí pues, cuando entré a la asociación. Entré porque me enteré de un juicio en el cual habían dicho los testigos de Jehová en el juicio ante un juez que el ostracismo que no dejamos de hablar a nadie, que eso era decisión personal. Entonces yo entré y los conocí a ellos y pues, a día de hoy son familia. Porque no... Primero porque son personas que han pasado por lo mismo que tú, aunque no las mismas situaciones, pero nos entendemos entre nosotros. Hemos ido a congregaciones, hemos ido a las reuniones, hemos vivido todo lo mismo. Y segundo, pues porque son geniales. Entonces, a mí esta fue la primera vez que nos desvirtuamos. Fui a Barcelona a una quedada y genial. ¿Y cuánta labor está haciendo la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová? Y Samuel a la cabeza. Lo están haciendo genial, porque se han puesto en contacto con profesionales de la salud, están dando y financiando la salud mental a psicólogos para la gente que si no ha salido quiere salir o gente que ya está fuera pero no lo está pasando bien y necesita esa... Entonces ellos disponen de esa ayuda psicológica a estas personas. Se están haciendo quedadas online como también presenciales para unir, digamos, a toda esta gente que nos hemos quedado solos en el mundo y, ¿por qué no? Pues vamos a conocernos, vamos a pasar un buen rato, vamos a contarnos nuestra vida, nuestras experiencias, a dar ánimo al que lo necesite, que vea que no está solo. No sé, la asociación está, digamos, haciendo una labor genial. Y yo me siento muy orgullosa de haberlos conocido, la verdad. ¿Y quien quiera informarse o colaborar con la asociación, dónde lo puede hacer? Pues mira, con buscar simplemente en Google Víctimas de los Testigos de Jehová, te sale la página web, ahí puedes hacerte socio, que no cuesta absolutamente nada. Y luego pues está el apartado de donaciones. Esas donaciones sirven para el pago de esta ayuda psicológica, sirve para el tema de los juicios. Hay miembros de la asociación que han sufrido unas denuncias por parte de los testigos de Jehová, entonces económicamente, con la ayuda de todos, se trata de subsanar esos gastos, que no son pocos, la verdad. Y estamos haciendo pues esa labor de contar cada uno nuestra historia, que llegue a más gente que está dentro de los testigos de Jehová y siente miedo a las consecuencias, a quedarse solo, al tema, se sienten atados a seguir ahí dentro simplemente porque es lo único que conocen. Pues también con nuestro apoyo, no hacemos magia, simplemente estamos ahí, te escuchamos, lo ayudamos, digamos, un poquito a
a vivir esta vida que es maravillosa, que es Totalmente. genial, no se puede perder. ¿Qué es lo que valoras entonces más ahora de la vida? La posibilidad de poder decidir yo. ¿Y qué te ha enseñado todo esto? Me ha enseñado a que se puede ser feliz sin que te digan cómo tienes que ser feliz. Dentro de los testigos te dicen, haz esto y serás feliz, haz esto y serás... No, puedes ser feliz con cualquier cosa, con un simple detalle, no necesitas seguir un caminito para llegar a esa meta de ser feliz. Ser feliz no es una meta, es un estado que tú consigues teniendo una vida que tú quieres. Sin Pues más. tú misma acabas de responder la pregunta que le hacemos a todos los invitados. ¿Qué consideras que es la felicidad? Y la acabas de definir perfectamente. Sí. Un estado, es un estado de ánimo que consigues y logras gracias al entorno que tiene y que tú te has labrado. Es que no tiene mucho más. Pues muchísimas gracias. Aquí en Plena Libertad. No sé si tiene algo más que añadir, que se nos haya quedado en el tintero. Que la vida es maravillosa. Pero tienes que tienes que vivirla. Ya está. Que nadie te puede decir que no, que esto está mal o que sigues las normas normales de la vida, pero que seas libre de verdad. Pues muchísimas gracias. Me ha encantado. De verdad. Transmites una energía que ojalá te vaya genial. Ya estás con tu trabajo, trabajando lo audiovisual además, Sí. que eres una crack. Y nada, darte las gracias por haber estado aquí. Nada, a ti por invitarme. Voy a llamar a mi perra para que se está dormida. Cana, despiértate, vamos a despedir a la gente. Vente. Vente, hija, vente, sube aquí. Venga, dile adiós a todo el mundo. Nada, Noemí, muchísimas gracias. Y a vosotros, como siempre os digo, gracias por estar ahí, porque vosotros sois los que estáis haciendo grande este proyecto. ¿Qué os ha parecido la entrevista? No sé si conocéis algún grupo coercitivo que os llame la atención, que queráis que tratemos. No sé, escriben un comentario si tenéis alguna duda sobre la entrevista para hacerle alguna pregunta más a Noemí. Y ya sabéis, comparte, dale a me gusta y suscríbete, porque es muy importante para nosotros, porque vosotros estáis haciendo grande ese proyecto. Y como también siempre decimos, si tiene un testimonio de superación, un trabajo interesante o en definitiva algo de lo que podamos aprender, escríbenos un correo a info@lutierproducciones.com o un WhatsApp al 621-681-044. Gracias por estar ahí. Y le digo, Cana, a todo el mundo.